Aquella tarde, Mr. Utterson regresó a su casa de soltero, con aire sombrío, y se sentó a cenar sin ningún apetito. Los domingos tenía la costumbre, una vez cenado, de sentarse junto al fuego, con un volumen, sobre algún tema religioso, sobre su mesa de lectura, hasta que el reloj de la iglesia cercana daba las 12, momento en el que se iba a la cama tranquilo y agradecido. Esta noche, sin embargo, tan pronto como se retiraron los manteles, tomó una vela y fue a su estudio. Allá abrió su caja fuerte, tomó de su lugar más secreto un documento metido en un sobre, que llevaba la indicación Testamento del Dr. Jekyll, y se sentó, con el ceño fruncido, a estudiarlo. El testamento era hológrafo, porque Mr. Utterson, aunque se hizo cargo de él una vez redactado, se negó a proporcionar la menor ayuda en su confección. Disponía no solo que, en caso de fallecimiento de Henry Jekyll, doctor en medicina, doctor en derecho civil, doctor en derecho, etc., todas sus posesiones pasaran a manos de su amigo y benefactor Edward Hyde, sin que, en caso de desaparición o ausencia inexplicada por cualquier periodo de tiempo superior a los 3 meses, del Dr. Jekyll, el mencionado Edward Hyde ocupara de inmediato su lugar, libre de cualquier carga u obligación, más allá del pago de algunas pequeñas cantidades a los miembros de la casa del doctor. Este documento había sido desde hacía tiempo la pesadilla del abogado. Le ofendía tanto como abogado cuanto como amante de los aspectos sanos y rutinarios de la vida, para los cuales lo extravagante equivalía a deshonesto. Y además estaba su ignorancia acerca de aquel Mr. Hyde, que había aumentado su indignación, ahora por un giro repentino de las cosas. Trababa conocimiento de él. Ya era bastante malo, cuando el nombre no era más que un nombre, del que no podía averiguar nada, pero era peor cuando empezaba a revestirse con una serie de atributos detestables, y surgido de las vaporosas e insustanciales brumas que durante tanto tiempo lo habían mantenido oculto. Se presentaba con el presentimiento repentino y definido de ser un enemigo. Pensé que era una locura, dijo, mientras devolvía el irritante documento a la caja fuerte, y ahora empiezo a temer que se trate de un escándalo. Con eso apagó su vela. Se puso un grueso abrigo y se encaminó hacia Cavendish Square, la ciudadela de la medicina, donde su amigo el famoso Dr. Lanyon tenía su casa y recibía a sus muchos pacientes. Si alguien sabe algo, tiene que ser Lanyon, había pensado. El solemne mayordomo le conocía y le dio la bienvenida. No le hizo esperar, sino que le hizo pasar directamente desde la puerta al comedor, donde el doctor Lanyon permanecía sentado a solas ante su vino. Era un caballero cordial, sano, rollizo, rubicundo, con un mechón de pelo prematuramente blanco y unos modales bulliciosos y decididos. Al ver a Mr. Utterson, saltó de su silla y le dio la bienvenida con ambas manos. Su simpatía parecía un tanto teatral para quienes la recibían, pero respondía a un verdadero afecto, porque ambos eran viejos amigos, viejos compañeros, tanto de escuela como de universidad, ambos profundamente respetuosos consigo mismos y mutuamente, y cosa que no siempre ocurre, como consecuencia de eso, hombres que disfrutaban profundamente de la mutua compañía. Tras un poco de charla ociosa, el abogado planteó el tema que tan desagradablemente le preocupaba. Supongo, Lanyon, dijo, que usted y yo debemos de ser los más viejos amigos que tiene Henry Jekyll. Me gustaría que la amistad fuera más joven, rió el doctor Lanyon, pero supongo que tiene usted razón.
¿Qué hay con ello? Últimamente lo veo muy poco. ¿De veras? Exclamó Utterson. Creí que estaban unidos por intereses comunes. Los teníamos, admitió el otro, pero hace más de 10 años, desde que Henry Jekyll se volvió demasiado extravagante para mí, empezó a desviarse, su mente empezó a desviarse. Y aunque por supuesto sigo sintiendo interés hacia él en honor de los viejos tiempos, como se dice, le he visto muy poco en estos últimos. Todos esos disparates a científicos, aquel pequeño brote de mal genio significó un cierto alivio para Mr. Utterson. Concedió a su amigo unos cuantos segundos para recobrar su compostura y luego abordó la cuestión que había venido a plantear. ¿Ha tratado alguna vez a ese protegido suyo? Ese tal Hyde, preguntó. ¿Hyde? Repitió Lanyon. No, nunca oí hablar de él en aquellos tiempos. Aquella fue toda la información que se trajo de vuelta el abogado a su enorme y oscura cama, donde se agitó de un lado para otro mientras las primeras horas de la madrugada empezaban a hacerse largas. Fue una noche de poco descanso para su inquieta mente, que se agitaba en medio de la oscuridad, asediada por preguntas. Sonaron las 6 de la mañana en el campanario de la iglesia, que estaba muy cerca de la morada de Mr. Utterson, quien todavía seguía pensando en el problema. Hasta entonces lo había examinado tan solo desde el aspecto intelectual, pero ahora su imaginación se vio arrastrada, o más bien esclavizada por ello, y mientras permanecía tendido, inquieto, en la gran oscuridad de la noche y de la habitación, con las cortinas cerradas, el relato de Mr. Enfield se situó ante su mente en una sucesión de iluminadas imágenes. Fue consciente de la larga sucesión de farolas de una ciudad nocturna, luego de la figura de un hombre que caminaba rápido, luego de una niña que salía corriendo de casa del médico, y luego el encuentro y ese ente humano, pisoteando a la niña y pasando por encima de ella. A partir de entonces, Mr. Utterson empezó a merodear la puerta de la callejuela de las tiendas, por la mañana antes de las horas de oficina, al mediodía cuando los negocios estaban llenos y el tiempo era escaso, por la noche bajo el rostro de la luna sobre la neblinosa ciudad, bajo todas las luces y a todas horas de soledad o bullicio, podía hallarse al abogado en su puesto de observación. Y al final, su paciencia se vio recompensada. Fue una noche espléndida y sin lluvia. El aire estaba helado, las calles estaban tan limpias como el suelo de una sala de baile. El viento no sacudía las farolas, que trazaban un dibujo regular de luces y sombras en el suelo. A las 10, cuando las tiendas ya estaban cerradas, la callejuela se encontraba muy solitaria y, pese a la grave reverberación que producía Londres, a todo su alrededor había un gran silencio. Los pequeños ruidos llegaban desde muy lejos. Los sonidos domésticos que brotaban de las casas eran claramente audibles a ambos lados de la calzada, y el rumor de la aproximación de cualquier transeúnte le precedía un largo trecho. Mr. Utterson llevaba unos minutos en su puesto cuando fue consciente de unos extraños y ligeros pasos que se acercaban.